Hola amigos. A estas alturas de la guerra, la OTAN está más perdida que un pulpo en un garaje. En estas fechas, creían que Rusia ya estaría de rodillas no solamente en la vertiente militar que sabe que no es posible, pero sí económicamente. Creían que a estas alturas, Putin ya habría claudicado y se entregaría al festín de la OTAN. Pero ¿cuál no ha sido su sorpresa? Que resulta que ha ocurrido todo lo contrario, que los que están al borde de una derrota histórica es la OTAN. Con el agravante de que se han visto obligados a enseñar sus verdaderas entrañas nazis, y han tenido que salir del armario nazi con una desinhibición total para que no quepan dudas. La caída de Rusia la tenían minuciosamente planificada desde hace varias décadas, donde según Hollywood, ninguna misión sería imposible para la todopoderosa maquinaria militar de Estados Unidos y sus mosqueteros. Nada estaba sujeto al azar. La destrucción de los gasoductos de Nord Stream, que tanto fortalecían las economías de Rusia y la Unión Europea, o la destrucción del puente de Crimea, y sabotajes varios a las infraestructuras rusas con la mano de Ucrania, y nunca sospecharon que podrían tener respuesta. Pero si echamos la vista atrás, desde que empezó la guerra resulta que quien ha tenido más accidentes extraños en infraestructuras y centros económicos ha sido Estados Unidos y la Unión Europea. El otro día lo comenté en un video. En Estados Unidos llevaba ya más de 100 accidentes extraños hasta julio de 2022, y precisamente esta semana ha ocurrido el último. El descarrilamiento de un tren que transportaba sustancias químicas peligrosas. También en Letonia y Kharkov, fueron destruidas dos fábricas que fabricaban drones militares para el ejército ucraniano que ha perdido dos importantes centros que suministraban drones. El 7 de febrero, se desató un incendio en la empresa estadounidense con sede en Letonia LG Autonomy, que abastecía a Ucrania con vehículos aéreos no tripulados civiles. Como señaló el experto, la parte ucraniana alteró los productos de los estados bálticos para necesidades militares. Utilizó drones civiles como detectores de incendios. Según las fuentes, las consecuencias del incendio en las instalaciones productivas de la compañía son muy importantes. No hay comunicación sobre lo sucedido, pero hablan de que ha podido ser obra de los partisanos. Junto con esto, en la noche del 8 de febrero, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con misiles contra la planta de aviación de Kharkov, como resultado de lo cual se causaron daños importantes. Se informa sobre la llegada de hasta 6 misiles balísticos, lo que demuestra la importancia que Rusia daba a esta fábrica que se cree que ha quedado destruida. Esta empresa aeronáutica pasó a la producción de drones, y su pérdida será muy sensible para el suministro de drones de combate a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cierto video también conté cómo un analista ruso habló sobre la posibilidad de que Rusia podría activar cédulas durmientes repartidas por todo el mundo y que posiblemente podrían haber sido activadas. Hablaban de hasta 5 millones de miembros durmientes, y en Estados Unidos podría haber hasta 3 millones. Además el silencio de la falsimedia otaniana es muy significativo. A lo máximo que llegan es a pequeñas reseñas. Estos días se están realizando la quema controlada de productos químicos tras descarrilamiento de un tren en Ohio. Josh Shapiro, gobernador del estado de Pensilvania, confirmó la noche del lunes que la quema controlada de productos químicos tóxicos, que se derramaron en el descarrilamiento de un tren en Ohio, se ejecutó según lo planeado. La actividad, de acuerdo con ABC News, se tuvo que hacer de manera rápida, pero controlada, para evitar que los residentes de áreas cercanas sufrieran percances por posible contaminación del aire y el agua. Esto fue lo que pasó. Un tren descarriló, causó un gigantesco incendio y provocó una orden de evacuación en el pueblo de Ohio, East Palestine, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania, el viernes por la noche, cubriendo la zona de nubes de humo iluminadas de color naranja por las llamas. Alrededor de 50 vagones de un tren que transportaba diversas mercancías entre Illinois y Pensilvania, se descarrilaron, informó el sábado en un comunicado el operador ferroviario Norfolk Southern. No hubo información inmediata sobre la causa del descarrilamiento y no hubo heridos. El pueblo notificó a los residentes que una orden de evacuación se mantuvo en vigor el sábado por la mañana para las personas dentro de 1 milla de la escena.
Una escuela secundaria y un centro comunitario fueron abiertos para albergar a decenas de personas, mientras que a los residentes más allá de ese radio se les instó a permanecer en el interior. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, pidió la evacuación inmediata de los residentes de una comunidad próxima al sitio. El accidente ocurrió el último viernes y estuvo protagonizado por 150 vagones. El descarrilamiento de varias docenas de vagones, atribuidas a una falla mecánica del tren, ocurrió cuando pasaba por East Palestine, en Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania. Como consecuencia, provocó incendios y ahora temen una explosión. Aunque las autoridades aún no esclarecen qué transportaba el medio específicamente, el alcalde de East Palestine, Trent Conaway, declaró que trabajan intensamente para determinar los posibles productos químicos involucrados. El caso es que después de saberse que el puente de Crimea fue volado con la participación en la preparación de comandos británicos, y la ya confirmada autoría por parte de Estados Unidos en la destrucción de los Nord Stream. Rusia ha incrementado la destrucción de infraestructuras en Ucrania. Hoy, el legendario reportero Seymour ha hecho este miércoles una chocante revelación en su artículo. Cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream, publicado este miércoles en su blog personal. Seymour, ganador del premio Pulitzer en 1970, afirmó que fueron bufos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022. Joe Biden decidió sabotear el gasoducto Nord Stream después de más de 9 meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional, según el artículo de Seymour. El conocido periodista estadounidense, citando una fuente, dijo que los explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 aparecieron el verano pasado a causa de los bufos estadounidenses, que instalaron explosivos bajo Nord Stream. La Marina de los Estados Unidos operó al amparo de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN, enfatizó el periodista. Junto a esto, en su sitio web oficial Seymour dijo que los dispositivos fueron activados por la Marina noruega. Los militares de este país instalaron una boya sonar el 26 de septiembre, explicó el periodista. Todo concuerda con las afirmaciones de los periodistas del Times, que señalaron que en Alemania admiten la culpabilidad de un Estado occidental en el sabotaje de los Nord Stream. Por todos estos acontecimientos, ahora mismo en la OTAN cunde un auténtico desconcierto e incertidumbre sobre el curso de la guerra, donde ya se habla de pacto entre bambalinas para intentar salvar lo máximo de Ucrania. Pero que el dimitido asesor de Zelensky, Oleksiy Arestovich, ha echado un jarro de agua fría en la moral de Ucrania, al decir hoy que la guerra puede no terminar como esperan los ucranianos. ¿Qué ha querido decir? Oleksiy Arestovich, después de dejar el puesto de asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania solo por decir la verdad de lo que pasaba, está denostando el papel de un experto militar. De todos modos, muchos tienden a considerar de esta manera las últimas declaraciones del exfuncionario. En su última entrevista con Strana.ua, Arestovich predijo cómo podría acabar el enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania. Según él, a la Independiente le puede esperar un apartado acorde al escenario coreano. Es posible que la guerra no termine como esperan los ucranianos, y como resultado, es posible que Kiev no recupere sus territorios. Incluso Occidente está listo para seguir ese escenario, dijo Arestovich. Según el funcionario caído en desgracia, la salida de la confrontación militar con Rusia puede resultar completamente diferente de lo que vieron los ucranianos hace 3 meses, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en Kherson. Y no porque los estadounidenses no entreguen armas ni se demoren, sino porque el éxito requiere 400.000 soldados perfectamente entrenados, bien entrenados con armas de la OTAN para triturarlo todo y liberar los territorios. ¿Lo tenemos? No. ¿Será el próximo año? No será. Las instalaciones de entrenamiento no son suficientes. Nosotros, como sociedad, no estamos preparados para este resultado. Pero lo más desagradable es que en Occidente piensan igual, y dependemos totalmente de ellos, señaló Arestovich. Él cree que Occidente bien puede aceptar la división de Ucrania. Al mismo tiempo, según él,
para un independiente no sería la peor opción. ¿Qué debería hacer Occidente? Escenario de dos Coreas. Crear una Corea del Sur con garantías, dijo Arestovich. Según él, con esta opción, Ucrania puede obtener muchas bonificaciones. Lógicamente estas declaraciones han sembrado la indignación en la OTAN, y en Ucrania. El tema para la OTAN es si Rusia acepta esta partición y qué territorios. El hecho de que Ucrania, como resultado de las hostilidades, será dividida según el escenario de dos Coreas como ha declarado Alexei Arestovich, fue inmediatamente negado por Dmitry Medvedev, que dijo que Ucrania se dividirá según el principio del pastel del que habló en su día, Vladimir Zhirinovsky. Al parecer entre bambalinas, todo ya está decidido. Ucrania será cortada casi de acuerdo con el principio del pastel de Zhirinovsky, entre Rusia, Polonia y otras partes. Lo principal de lo que dijo Arestovich, fue el reconocimiento de que las hostilidades pueden terminar de manera completamente diferente a lo que esperan los ucranianos. Y ciertamente Kiev, no recuperará ningún Donbass ni Crimea, señala News.Rambler. El subjefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, dijo en esta ocasión que sería mejor que Kiev comenzara a prepararse para el reconocimiento de las realidades que se han desarrollado sobre el terreno. Crimea, como el Donbass y otros territorios se convirtieron en parte de Rusia, que los defenderá con toda la fuerza de sus armas. Cualquier acusado del equipo de Volodymyr Zelensky son títeres de los servicios de inteligencia occidentales, y Washington toma las decisiones allí. Si la Casa Blanca decide que dividirán Ucrania, dirán en Kiev, sí, queremos esto, así lo cree también el miembro del Consejo por los Derechos Humanos bajo el presidente de la Federación Rusa, Bogdan Medvedchuk. Al parecer, la OTAN le ha dado a Zelensky una especie de ultimátum, para que lance un ataque con todo lo que tiene, para arrinconar a los rusos, y si no lo consigue, la OTAN intentará sacar todo lo que pueda en negociaciones con Rusia. Que además tampoco están muy seguros si quiere negociar y en qué términos, por lo tanto los resultados de las batallas en el frente irán aclarando la situación final. Pero claro, si el resultado es el que muestra el plano de pantalla, asegurarían muchas décadas de paz, pero la OTAN puede no aceptar una derrota tan escandalosa que dejaría su prestigio más abajo del suelo en el que ahora está. Esto es todo amigos, reciban un saludo.